Buenos días a todos y a todas y a todes, y sobre todo muchas gracias por, no iba a decir por madrugar, pero sí por estar aquí en una mesa que yo creo que es muy inquietante y sobre todo muy interesante, porque tiene que ver con una institución como es el museo, y probablemente el museo tiene una cualidad que es fundamentalmente una institución desde donde el Estado nos habla y nos cuenta cosas. Fundamentalmente es el Estado el que nos cuenta. Y a veces nos cuenta cosas que no nos gustan, pero el museo tiene mucha potencia, tiene una fuerza para llegar a los visitantes que de alguna manera nos impacta, ¿no? Entonces, en esta mesa lo que vamos a discutir son en las posibilidades que un museo tiene para contar las cosas de otra manera y cómo lo que es la historia digital también democratiza de alguna manera el conocimiento histórico porque la sitúa en una fuerza, en una posición de contestación, ¿no? El poder sabemos cómo es, el poder cuenta muchas cosas y las cuenta desde lugares que a veces no nos satisfacen, pero desde luego cuenta. Y ese cuento es un poco lo que somos todos, cuentos que cuentan cuentos. Y esos cuentos nos hacen ser lo que somos. Probablemente somos historias contadas y que a veces esas historias duran tan poco como nuestra propia existencia física, ¿no? Entonces, yo traía un papel preparado, pero me lo estoy saltando ya porque he decidido que no os voy a soltar un rollo muy institucional que no tiene mucho más sentido que el decirnos de qué manera una mesa redonda o una, no sé cómo llamarlo a esto, me gustaría que fuera una mesa redonda, pero no lo es. Pero bueno, la tercera o la cuarta o la quinta fase de este congreso internacional, que yo creo que es pertinente hacerlo, sobre todo esperando que las democracias que nos atrapan a todos sean de hecho y de verdad democracias consolidadas y no esta especie de seudónimo, ¿no?, donde estamos todos tan embarcados que no nos damos cuenta que ser demócratas no es votar cada 4 años, sino es otra cosa. Y parece que esto no está muy bien resuelto, ¿no? Bueno, en esta sesión lo que me gustaría que los contertulios se implicaran de alguna manera es en la idea de cómo descolonizamos la memoria y la historia colectiva en la cual todos estamos de alguna manera atrapados, ¿no? ¿Colonizados por qué? Pues yo diría colonizados por el no debate. Hay toda una cultura del no debate en España, pero yo creo que en toda Europa cada vez más creciente, y esa cultura del no debate hay que impugnarla, de alguna manera hay que ponerla en jaque. Y para eso están aquí nuestros amigos, colegas, para darnos algunas pistas, ¿no? Sobre todo pistas sobre la base de qué es lo indecible y qué es lo decible en las sociedades que habitamos, ¿no? Porque hay muchas cosas que todavía en España, al menos, están ahí ancladas en nuestros discursos de lo que se puede y lo que no se puede decir, ¿eh? Hablamos mal de represión, hablamos mal de colonización, hablamos mal cuando decimos democracia consolidada y hablamos muy poco de los hundidos. Es decir, hablamos mucho de los salvados en los procesos de transición democrática, pero sin embargo no trabajamos tanto esas memorias del olvido, ¿no? La memoria, en España en este caso, la memoria del campesinado, la memoria de la emigración, la memoria de las mujeres, la memoria de los movimientos vecinales. Es decir, hay un montón de memorias que no están en el centro de atención de nuestros discursos públicos. Y esto es lo que el museo y la historia digital está de alguna manera abriéndonos las posibilidades de habitar, debilitar y proponer las memorias de quien nunca han estado presentes, ¿no? Bueno, aquí me voy a callar yo, porque entonces me como el tiempo de nuestros invitados, y voy a empezar haciendo un alarde de presentaciones. Presentaciones, voy a empezar por presentar a nuestro primer interviniente y luego pasaré al segundo cuando acabe. Nos vamos a dar como 15 minutos para cada una de las intervenciones para suplir esta cortedad de tiempo que, como sabéis, todo lo arrumba y todo lo acaba, ¿no? Primero, Adrian Schubert nos va a hablar, que es profesor de la Universidad de York, en Canadá, especializado en Historia Contemporánea de España y Europa, autor de numerosas publicaciones sobre historia social y cultural, con un trabajo que combina investigación académica rigurosa con una narrativa accesible para públicos amplios, y no es ni más ni menos que director de un museo virtual de la Guerra Civil, poco habitual en este país, miembro de la Real Academia de Canadá y comendador de la Orden de Isabel la Católica. Esto no sé si es un punto a favor o es otra cosa, pero en este momento lo reconsideramos y pensamos que es un valor que te mereces. Muchas gracias, Adrián, y tienes la palabra. Bueno, esto funciona bien. Bueno, gracias, Jesús.
Voy a hablar en inglés. Voy a agradecer a las organizadoras, Rosa Luxemburgo, la Fundación, por hacer posible que esté aquí, a Luisa Martín Rojo, por emitir la invitación. Es un gran honor. Voy a decir que soy, en primer lugar, un historiador del siglo XIX. No estoy especializado en la historia de la Guerra Civil Española. No he hecho una investigación seria al respecto, pero me he interesado en la última parte de mi carrera en la historia pública, la memoria pública. En los últimos años he impulsado un proyecto digital producido, que es este Museo Digital de la Guerra Civil Española. Hoy voy a plantear y responder estas preguntas. ¿Qué es el Museo de la Guerra Civil Española? ¿Por qué lo hicimos, lo creamos? ¿Y cuáles son las ventajas y los desafíos de un museo virtual, de este tipo de proyecto de memoria digital? Antes de continuar, avanzar, tengo que aclarar que el museo es un proyecto de equipo. Yo soy el director, básicamente porque la idea original fue mía, pero los desarrollos, la organización ha sido el producto de un equipo, sin lugar a dudas, desde el principio, en cada uno de sus pasos. ¿Qué es el Museo Virtual de la Guerra Civil Española? Voy a plantear algunas cosas y no voy a ser modesto. Es el primero y sigue siendo el único museo integral dedicado a este evento fundamental de la historia contemporánea de España y uno de los acontecimientos más importantes de la historia del siglo XX global. Y bueno, algunos matices también. Probablemente es la actividad académica más amplia, colaborativa, dedicada a la Guerra Civil Española. Muy bien. El museo se lanzó el 15 de septiembre de 2022 y por lo que, por el embajador de España en Canadá estuvo ahí con nosotros para inaugurarlo. Cuando abrió tenía 5 galerías temáticas con 130 objetos, cada uno acompañado de un texto de 300-500 palabras. Era bilingüe en inglés y en castellano y estaba creado por un equipo de 7 personas. Hay 8 personas en la diapositiva. El hombre abajo, que tiene la chaqueta roja, Antonio Nieto Sandoval, nos escribió una vez que el museo estaba inaugurado y decía: bueno, hay mucho interés en torno a esto en Francia, pero por las limitaciones lingüísticas de mucha gente no puede acceder a ello. Él es hijo de republicanos en el exilio y dijo: a mí me encantaría traducirlo. Así que tradujo lo que teníamos y ha seguido traduciendo todo el material. Es un ingeniero jubilado con mucho interés en historia. Así que bueno, esto era en aquel momento cuando lo inauguramos. Ahora mismo tenemos 14 galerías, 624 objetos y debería decir que las galerías originales eran en realidad el trabajo de 5 personas. El museo ahora es el trabajo de 119 colaboradores de 17 países, así que es realmente una empresa muy colaborativa. También es multilingüe. Ahora todo el museo está en francés, así como en inglés y castellano. Hay una parte importante, está en catalán. Hay una galería que está en euskera y otra galería que está en gallego. La mayor parte de las traducciones catalanas fue pagada por Memòria Democràtica de la Generalitat,
Y las traducciones al euskera y al gallego fueron hechas por compañeros de esas regiones. No hemos terminado todavía. Tenemos una galería importante que esperamos inaugurarla en breve sobre cine en torno a la Guerra Civil Española, y también vamos a añadir más países a lo que es la galería global de la Guerra Civil, de la que hablaremos ahora mismo, de la Guerra Civil Española. Este es un gráfico de los visitantes al museo por mes, y lo que me parece muy interesante es que si miramos, ¿no?, esta línea que de pronto llama la atención, sigue creciendo el número de visitas, ¿no? Porque podríamos esperar, ¿no?, mucho interés al principio y luego una caída, pero de hecho hemos pasado de una media de 3.000 visitantes al mes, más o menos, en los primeros meses después de la inauguración, y ahora hemos llegado a 12.000 visitantes al mes. Este mes probablemente serán 16.000. El martes hemos escuchado el número total de usuarios individuales, gente concreta que ha estado visitando el museo, y estos son 200.000 personas, 250.000. Y si vemos, ¿no?, de dónde vienen estas personas que visitan, evidentemente España es quien representa el porcentaje más importante, más o menos casi el 60% de visitantes, seguido por los visitantes estadounidenses, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá. Perdón, no tengo el gráfico. Sí, ahí lo tenéis. Vale, entonces podéis ver, ¿no? Bastante interesante que veis a China, ¿no? Hay mucho interés desde China en los últimos 6 semanas, más o menos, y no entiendo exactamente por qué. Estoy muy sorprendido al respecto, pero bueno, cualquier cifra desde China va a ser grande. No significa que allí sea una gran tendencia. Quiero dar un par de titulares, detenerme en un par de titulares. Una es esta galería que le llamamos la Galería Global de la Guerra Civil Española. Tenemos una serie de subgalerías, cada una dedicada al significado de la guerra civil en cada uno de estos países, ¿no? Hay 22 países ahora mismo en la lista, lugares como Australia, Nueva Zelanda, Puerto Rico, India, China. Y vamos a añadir más países próximamente. Tenemos una serie de galerías que hay personas trabajando en ellas, y bueno, puedo decir sin ningún miedo a entrar en contradicción que esta es la imagen más completa que tenemos del impacto global que tuvo la Guerra Civil Española. No se puede hablar de la Guerra Civil Española sin hablar también de su internacionalización. Pero la mayoría de los trabajos dedicados a este aspecto hablan en general de, bueno, la colaboración de las grandes potencias, su postura, las brigadas internacionales. Esto es lo que se suele presentar, pero es bastante limitado. Por otro lado, hay estudios, ¿no?, de qué significó, por ejemplo, la Guerra Civil Española en Alemania o en la Unión Soviética, pero aquí estamos analizando todos los países que podemos, y también analizamos las políticas gubernamentales, miramos a todos los voluntarios que vinieron a España como combatientes o en otras posiciones. También analizamos el impacto cultural, el impacto en la política nacional de cada país, el impacto en los movimientos sociales, y cómo la guerra civil ha sido recordada también en cada uno de estos lugares. Podría hablar por ejemplo, del caso de Canadá, donde la guerra civil era una gran cuestión, fue una gran cuestión en Canadá. Hubo 400
hubo el número mayor de voluntarios después de Francia, de voluntarios que fueron a luchar en la Guerra Civil Española. Tuvo un gran impacto. La imagen que tenía al principio fue un cuadro hecho por un artista canadiense, inspirado por algunos regalos que le enviaron un médico canadiense que estuvo en la Guerra Civil Española. Pero esto ha dejado un gran impacto en la cultura canadiense. Hay una nueva obra del año pasado, muy reciente, de una mujer que participó del grupo McCarthy, y también los hijos de muchos de estos voluntarios han dado algo de dinero, porque somos una organización muy joven, de 3 años y mucho dinero, y nos han dado algo de dinero, han sido muy generosos a la hora de apoyar las actividades de mía y de otros compañeros, también de Antonio Robledo Sánchez, que está, y hace poco donaron la única cátedra dedicada a la historia moderna de España, así que va a haber una cátedra que se enseñe en se va a empezar a enseñar en las universidades lo que es esta historia española, lo que me parece muy importante. El otro titular en el que quería detenerme es lo que llamamos la galería de apertura. Abrir el museo a alguien que quiera enviarnos un objeto que tenga relacionado con la Guerra Civil Española y con consecuencias, con un breve texto explicando qué es este objeto, cómo llegaron a poseerlo y qué significa para ellos. Es la galería abierta. Es un intento de incluir las aportaciones desde abajo, aprovecharnos de las tecnologías digitales para tener no solo nuestra voz académica que hable en el museo. Y si soy honesto, tengo que decir que la respuesta de esto ha sido un poco decepcionante. No hemos recibido tanto material como esperábamos, y de hecho lo último que subimos fue un objeto bastante increíble, que era alguien llevando el pan a su abuelo que estaba en Valencia, le llevaba el pan, y bueno, con un texto hermoso. Pero me encantaría si todos vosotros pudierais difundir esto, para que más personas envíen material. Tenemos un correo electrónico institucional, la gente nos puede enviar el material ahí. Entonces, bueno, ¿por qué creamos este museo? Después de ayer, creo que esto no hace falta explicarlo, porque cuando empezamos no había ningún museo dedicado a la Guerra Civil Española en España, y tampoco sigue sin existir. Y bueno, quizá en la parte de preguntas y respuestas podemos hablar del proyecto reciente en Cuelgamuros. Bueno, podemos ver, esto es un artículo bastante reciente de Diario de Teruel sobre este Museo de la Guerra Civil, justamente en Teruel, que lleva en construcción bastantes años, y bueno, han terminado el edificio. Veremos si se inaugura y cuándo se inaugura, qué tipo de proyecto museístico tiene. Pero bueno, por resumir, cuando estabais hablando ayer de la fragilidad de la política de la memoria en España, yo creo que bueno, hubo gente que lo dijo fantásticamente, se habló específicamente de la transición, pero bueno, si se habla de la guerra civil es un poco lo mismo, hay el mismo problema. Básicamente, de nuestra humilde manera, vamos a intentar cubrir esta laguna. Hacemos lo posible para incorporar la investigación más reciente y mejor
ponerla a disposición del público general y, bueno, es un intento modesto de intervenir en el debate público, o más bien en el silencio público, como queramos caracterizarlo. Y, bueno, por interés del tiempo voy a saltarme esta parte y voy a ir al final. Vale, ¿cuáles son las ventajas o qué aprendemos de esta experiencia? Hay muchas ventajas en este tipo de proyecto. Un museo virtual es accesible 24 horas, 7 días a la semana, en todas las partes del mundo, en cualquier lugar que tenga acceso a Internet. No tenemos que construir una colección, no tenemos que comprar objetos, adquirirlos, y nos basamos en un amplio abanico de objetos de todo el mundo, ¿no? En la galería global hay objetos de Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Polonia, Hungría, Irlanda, muchos países. Así que las posibilidades son casi ilimitadas. Hay una gran oportunidad para la colaboración, como ya he mencionado antes. Está la posibilidad de una aportación desde abajo, ¿no? Aportaciones desde la base, y un punto muy importante, que esto se relaciona con lo que ha dicho Jesús en la introducción, es independiente del poder político. Somos un grupo de académicos y ya está. Es un proyecto académico, nosotros lo dirigimos, no estamos sometidos a nadie. Y luego, otra cuestión muy importante es que no es caro. El presupuesto de todo el museo es más o menos, creo que es 25 millones de euros del proyecto total. Nuestro proyecto en total será más o menos 80.000 euros. La mayor parte de este dinero vino del Consejo de Investigación de Humanidades y Ciencias Sociales de Canadá, pero también hay otras donantes, podéis ver aquí, por ejemplo, 2 universidades canadienses, una universidad británica, el Mackenzie Papineau, del batallón Mackenzie Papineau, es su fondo dedicado a la memoria, Memorial Democratique, la Embajada de España en Canadá, la Filmoteca de Cataluña y el Archivo General de la Administración. Así que, bueno, en realidad no hace falta mucho dinero para hacer esto. ¿Cuáles son los desafíos de un museo virtual? A ver, ahí vamos. Perdón, sí. Para mí hay 4. Tuve que aprender una nueva manera de trabajar, porque un museo se basa en objetos. Así que tuve que aprender que, bueno, un proyecto tradicional, ¿no? Yo haría mi investigación y lo escribiría. Pero en este caso, ¿cuál es el objeto que puedo encontrar para ilustrar esto? Porque lo primero, claro que lo primero que vas a ver es el objeto. Y esto, bueno, lleva su tiempo acostumbrarse a ello. El primer objeto que tuve en la cabeza cuando empezamos con esto es el micrófono que usó Keipo de Llano para su programa de radio infame desde Sevilla, que es un objeto increíble, hermoso. Es un objeto de los años 20-30 del siglo pasado. Visualmente es espectacular y te permite contar una historia terrorífica. Y bueno, para mí esto era un desafío, cómo incorporar esto en un museo virtual. Adquirir objetos puede ser algo difícil, ¿no? A veces los museos, los archivos, no contestan los correos electrónicos. Y bueno, también es difícil con los vídeos. He mencionado la Filmoteca de Cataluña, que nos ha apoyado muchísimo, pero no voy a mencionar otras filmotecas en España que no ha apoyado tantísimo, la verdad. Dar espacio, hacerse espacio en un espacio digital muy poblado es difícil también.
tener una presencia pública. Contratamos a un estudiante para hacer redes sociales. Para nosotros tuvo cierto impacto porque nosotros no tenemos, bueno, miles y miles de seguidores. Y algo que yo creo que es cierto para cualquier proyecto digital, garantizar la permanencia. Muchas cosas en la web son efímeras. ¿Cómo garantizas que la tuya va a tener una vida larga? Y en este caso, ¿no? La Universidad de Trent, una universidad canadiense, se comprometió a mantener el servidor y el apoyo técnico durante 10 años, así que sabemos que al menos tenemos 10 años de vida. Y bueno, y para terminar, para mí crear este museo virtual ha sido un desafío hermoso, que ha generado muchas recompensas. Yo creo que ha demostrado que ha tenido éxito y que ha demostrado que los museos alternativos que abordan cuestiones históricas difíciles son posibles. Creo que hemos demostrado eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio, por tu ponencia. Lo que se deduce es que esto, tener un museo de la Guerra Civil Española, no es una cuestión de recursos económicos, sino de intenciones. Y lo que nos llama la atención, antes de pasar al segundo invitado, nuestra segunda invitada, es una cuestión crucial. ¿Por qué España no es el país que tiene el primer y último museo de la Guerra Civil, ¿no? Es decir, ¿de qué manera el tabú está metido en la sociedad española hasta tal punto de que está confluyendo con otro tabú, que es el tabú del colonialismo? Es decir, si miramos la guerra civil, y voy a hacer aquí un breve inciso, como una guerra colonial, y la vemos hecha por un ejército africano, con generales africanistas, con una lógica de buscar en el subalterno ese rojo, que se esencializa incluso con estudios incluso psicológicos o psiquiátricos, ¿por qué en España no podemos o no queremos hablar de lo indecible, ¿no? Es decir, tenemos toda una cultura que Adrian nos pone ante el espejo, ¿no? Porque el problema de todo esto es que las miradas de fuera nos colocan a nosotros mismos ante la posibilidad de vernos y ver lo que no hacemos o ver lo que no podemos hacer, porque es una cuestión también de una cultura que está muy enraizada en las formas de mirar y en las formas de conceptuar lo que observamos, ¿no? Bueno, lo dejo para un debate posterior y voy a pasar... ¿Que lo tengo apagado? Que me lo acerque más. Ok. Bueno, pues voy a pasar a presentaros a Maiki Gorosito, ni más ni menos que profesora argentina, ha sido directora de uno de los museos más emblemáticos de la memoria en Argentina, que es el ESMA. Es ni más ni menos que también una coordinadora muy satisfactoria, diría yo, de la lógica entre tecnología y patrimonio cultural, enfocada muy mucho en la democratización del conocimiento histórico, algo que no se estila por estos paisajes españoles, y ha colaborado en iniciativas internacionales para la digitalización de archivos y la creación de exposiciones virtuales. Maiki, cuando dispongas. Okay. Ahí tienes. Muchas gracias por estar aquí, por cierto. No, yo estoy muy agradecida, muy honrada. Voy a reiterar el agradecimiento de ayer a las compañeras de la Fundación, también a los compañeros, por supuesto. Y gracias a todos los que están aquí hoy y a mis compañeros de la mesa. Entonces, quería compartir una continuidad de lo que empecé a conversar con ustedes ayer sobre políticas públicas de memoria en Argentina, pero con un eje hoy en la experiencia del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Y siempre que hablamos del museo debemos nombrar y recordar, y lo dije ayer, pero lo digo siempre, que el Museo Sitio fue uno de los más de 800 centros ilegales de detención que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina y por donde pasaron alrededor de 5.000 hombres y mujeres, y la mayoría de ellos y ellas fueron asesinados y arrojados vivos al mar. Allí nacieron bebés cuyas identidades fueron apropiadas y algunas de esas identidades, 13, fueron restituidas gracias a la lucha pacífica e inclaudicable de sus familias y de las abuelas de Plaza de Mayo, que son siempre nuestro faro de lucha y amor. Así que 30.000 compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre,
y quiero compartir con ustedes un video y después les digo por qué quiero compartir este pequeño video que hoy no se va a cortar y que aquí nos van a ayudar a proyectar. No nací en un hospital rodeado de alegría y esperanza, sino en el sótano, convertido en enfermería y maternidad clandestina por la dictadura. La transformación de este espacio, de centro clandestino a sitio de memoria, demuestra por qué necesitamos instituciones públicas como esta. Cuando un juez consulta los planos de este edificio para entender la logística del horror, cuando una nieta restituida o un nieto restituido encuentra aquí las piezas necesarias para completar su historia fragmentada, este sitio representa una conquista que debemos proteger, porque los espacios de memoria no son lujos culturales ni caprichos ideológicos. Son instrumentos concretos para fortalecer la democracia e impedir el regreso del horror con otros rostros. Por eso, cuando digo soy Guillermo Pérez Rosenblit, hijo de Patricia y José, nieto de Argentina y de Rosa, no estoy solo nombrando una historia personal, estoy activando un mecanismo más poderoso contra el olvido, la memoria como verbo colectivo, como acción permanente. Y este museo demuestra que como sociedad hemos decidido no olvidar. Hay lugares donde la geografía y la memoria se entrelazan de manera indivisible. La ESMA es uno de esos. Yo nací aquí, y esa frase tan simple y al mismo tiempo desgarradora encierra toda la magnitud de lo que este sitio representa. No nací en un hospital rodeado de alegría y esperanza, sino en el sótano, convertido en enfermería y maternidad clandestina por la dictadura. La transformación de este espacio, de centro clandestino a sitio de memoria, demuestra por qué necesitamos instituciones públicas como esta. Cuando un juez consulta los planos de este edificio para entender la logística del horror, cuando una nieta restituida o un nieto restituido encuentra aquí las piezas necesarias para completar su historia fragmentada, este sitio representa una conquista que debemos proteger, porque los espacios de memoria no son lujos culturales ni caprichos ideológicos. Son instrumentos concretos para fortalecer la democracia e impedir el regreso del horror con otros rostros. Por eso, cuando digo soy Guillermo Pérez Rosenblit, hijo de Patricia y José, nieto de Argentina y de Rosa, no estoy solo nombrando una historia personal, estoy activando un mecanismo más poderoso contra el olvido, la memoria como verbo colectivo, como acción permanente. Y este museo demuestra que como sociedad hemos decidido no olvidar. Hay lugares donde la geografía y... Gracias. Bueno, ahí vieron, él es Guille Pérez Rosenblit, es un nieto restituido, él nació en el centro clandestino y a mí me parece que él expresa muy bien lo que significan los museos, el Museo Sitio de Memoria para él, pero lo que significan los museos sitios de memoria, significa lucha y conquista sociales y representan una potente herramienta para la transmisión y para la consolidación de la ética del nunca más. Y ahí estábamos, en ese acto que estaba hablando Guille, hace 5 meses en el Salón Dorado del Museo Sitio. Y estábamos celebrando los 10 años de la institución. Era un día muy especial porque ese día se publicó el decreto presidencial. Por supuesto no lo quiero hacer autorreferencial. Ese día se publicó el decreto presidencial a través del cual se desjerarquizaba como institución pública al Museo Sitio y bueno, también se anunciaba mi partida del museo como directora. Y 10 años estábamos celebrando de la creación del museo como una institución pública que tiene, por su decreto de creación, la finalidad primordial de transmitir los hechos acaecidos en el centro clandestino, los crímenes ejecutados por el Estado argentino, pero también sus causas y sus consecuencias, sus antecedentes y sus consecuencias. Voy a hacer un rápido recorrido histórico de cómo se recuperó el centro clandestino para la democracia y para la enseñanza y para la educación, que da cuenta de las luchas y conquistas del movimiento de derechos humanos conjugados con especial y profunda voluntad política.
Entonces, en el 2004, la Armada entregó el casino de oficiales, que era donde funcionaba el centro clandestino de detención, y los otros edificios de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Es un predio de 17 hectáreas y de 35 edificios. Uno de esos edificios era el centro clandestino, así que piensen, en 1983 nosotros recuperamos la democracia, en el 2004 es que se recupera la ex ESMA, un momento para los que tuvimos la oportunidad de estar allí, que nunca olvidaremos, que pudimos entrar, se abrieron las puertas y entramos allí al lugar del horror. En el 2007, recién en el 2007 se completó el desalojo total de los edificios. Hubo unos años de convivencia, ¿sí?, de la Armada con quienes estaban participando en la recuperación del espacio. Y en el 2007 se abrieron las puertas al público con visitas guiadas por sobrevivientes y con una señalización. Era como el antecedente del proceso de musealización. Y en el 2008 el casino, lo que hoy y desde hace 10 años es el Museo Sitio, fue declarado Monumento Histórico Nacional, que debería ser, voy a decir, porque debería ser una capa de protección para la institución, esa condición. Y en el 2012 la Secretaría General de la Presidencia encargó una propuesta de puesta museográfica para crear el Museo Sitio de Memoria ESMA, y se convocó a un equipo interdisciplinario de arquitectos, de investigadores e investigadoras, diseñadores, especialistas en imagen y sonido, informáticos, periodistas, historiadores, que representaron también todos los campos del conocimiento que iba a implicar gestionar el Museo Sitio a partir de su inauguración. Y luego de un largo proceso de debate y de presentación de la propuesta museográfica que todos esos profesionales realizaron, se alcanzó un consenso para definir cuál sería la apuesta museográfica permanente, que hoy intentamos que no sea desmantelada ni intervenida desde la perspectiva de la memoria completa que plantea el actual gobierno. Cuando hablo de esas presentaciones es que hubo reuniones y encuentros con representantes por supuesto y primero, organismos de derechos humanos, sobrevivientes, testimoniantes y familiares, y representantes del ámbito de la academia, la cultura, de otros sectores sociales, donde se presentaba la propuesta de muestra, se discutía, se hicieron muchos cambios, muchos debates, algunas oposiciones a la creación del museo, las mínimas porque se alcanzó un consenso luego, y así se llegó al museo que hoy estamos tratando de defender desde otros lugares, ya no desde la gestión. Y por supuesto que además de la apuesta museográfica, como bien saben, en un lugar donde se cometieron los crímenes de lesa humanidad hay que hacer un trabajo muy profundo de conservación y de mantenimiento. Entonces, se llevaron a cabo muchos trabajos de mantenimiento y de conservación de las capas histórico-constructivas, que no voy a detallar porque sería muy largo, pero hubo que hacer convivir la puesta museográfica, la apertura del lugar al público y también a los y las trabajadores, porque las oficinas de quienes trabajamos, tuvimos la honra de trabajar en el Museo Sitio y la puesta museográfica conviven, entonces no era un edificio que estaba preparado para eso, así que hubo que realizar algunas obras, por supuesto, preservando la condición de prueba judicial que tiene el Museo Sitio. 2 minutos.
No me puedes decir eso. Bueno, entonces, la apuesta museográfica tuvo un concepto de mínima intervención y reversibilidad, que quiere decir que si el juez requería mover la apuesta, eso es factible para las inspecciones oculares que se suceden porque los juicios se siguen desarrollando. Y entonces voy a ir rápido a mi intención de comentarles lo que hicimos sintéticamente en 10 años de gestión, pero para evidenciar todas las áreas del conocimiento y toda la articulación que yo creo que se necesita no solo para gestionar el Museo Sitio de Memoria ESMA, sino cualquier otro museo sitio de memoria. Entonces, por supuesto, una y fundamental está en la ampliación de audiencias, en convocar a más ciudadanos y ciudadanas a conocer qué pasó en el centro clandestino y qué no debe pasar nunca más. Por supuesto que también tuvimos que trabajar con el Ministerio de Educación. Ayer yo les comentaba que supimos construir y supimos tener políticas públicas articuladas de memoria, verdad y justicia. En ese sentido, trabajábamos con todos los ministerios y especialmente con el Ministerio de Educación, porque desarrollábamos acciones de capacitación docente que le daban puntaje a los profesores y profesoras sobre memoria y patrimonio. Desarrollamos muchas investigaciones, que es la función del Museo Sitio, que ahora no está cumpliendo, y a partir de esas investigaciones realizamos muchas muestras temporarias que exhibimos en otras ciudades de Argentina y del mundo, y voy a mencionar dos especialmente, dos que fueron muy significativas para el museo. Una, Ser Mujeres en la ESMA, que dio cuenta de los crímenes sexuales que fueron condenados recién en el 2001, de las solidaridades, las resistencias, tanto en el centro clandestino por las mujeres que por allí pasaron y fueron detenidas desaparecidas, como cuando fueron liberadas, algunas con libertad vigilada, y como no podemos hacer más uso de esa muestra porque pertenece al museo, ahora lo transformamos en conversatorios virtuales y presenciales con las sobrevivientes y con algunas referentes de la academia vinculados a los crímenes sexuales y a los feminismos. Y otra muestra muy importante que inauguramos antes de mi salida fue Megacausa ESMA, que les recomiendo que antes de que la página web deje de contener los contenidos que colgamos, que puedan ver el contenido de esa muestra en un librito que está allí, que se llama Megacausa ESMA. Van a publicaciones y ahí lo encuentran, y da cuenta de todo el proceso de justicia y de condena a los represores que se alcanzó en el marco de la Megacausa ESMA. Voy a saltear mucho, pero un aspecto importante, además de la investigación, la ampliación de audiencias, las obras de mantenimiento y conservación, fue el trabajo regional e internacional. Y ese trabajo regional e internacional no solo implicó trabajar para ingresar en la lista de bienes culturales del Mercosur y alcanzar la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, sino un trabajo concreto con otros museos de la memoria del Mercosur y del mundo, como el Museo de la Memoria de Montevideo, el Memorial de la Resistencia de San Pablo, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, y participar en redes de sitios de memoria, como la Red de Sitios de Memoria de América Latina y Caribe, la RESLAC, y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Generamos muchos vínculos con sectores deportivos, culturales, académicos y muchos nuevos periodistas, por supuesto, con personas que no se acercaban al museo, muchas por un prejuicio político especialmente. ¿Sí? Entonces, trabajamos con universidades públicas y privadas. Todo lo hicimos con muchas personas, muchas instituciones. ¿Y por qué quería compartir con ustedes cómo hicimos lo que hicimos?
porque creo que la creación de institucionalidades de memoria y la gestión del Museo Sitio de Memoria simboliza el avance de la represión coordinada en los países de la región a las políticas públicas de memoria, verdad y justicia en el marco de las recuperaciones de nuestras democracias. Porque pienso también que profesionalizar los museos sitios de memoria es defenderlos, y porque da cuenta de que gestionar un museo sitio de memoria como una institución pública del Estado, no de un partido político, no de un gobierno, nos permitió tener un alcance regional y mundial que creo que hace posible tener la esperanza de que muchas más corazones y conciencias abracen la ética del nunca más. 0 minutos, me dicen acá. Entonces, voy a usar medio, por favor, por favor. En esta coyuntura triste, lamentable y compleja y de retroceso para las políticas públicas de memoria, quienes trabajamos por la memoria en Argentina, creo que debemos renovar nuestro compromiso y nuestra convicción, traducida en acción, desde el lugar que nos toque estar, transmitiendo, difundiendo, alentando a no dar un paso atrás en lo que hemos aprendido y conquistado, y con la firme convicción de que las instituciones como el Museo Sitio de Memoria y que los sitios de memoria de toda nuestra región Mercosur y del mundo son imprescindibles para la democracia. Los que tienen la oportunidad de construir, como ustedes van a tener con la DGC y con otros centros de tortura, y de gestionar instituciones de memorias en contextos políticos en los que no se conviva, como nosotros ahora, con la relativización de los crímenes de lesa humanidad, con los planteos de memoria completa, con el desconocimiento y agravio a los organismos de derechos humanos, con el desmantelamiento, con la desjerarquización, con el vaciamiento, con la injuria a las víctimas y a los y las referentas del movimiento de derechos humanos, quienes tengan la oportunidad de construir en contextos con posibilidades de voluntad política y convicciones, no pierdan un minuto, un segundo, en hacer más de lo que hay que hacer, en un diálogo amplio, en una construcción participativa, colectiva, sostenible, profesional y rigurosa, siempre con los organismos y con los sobrevivientes. Una memoria que se construyó sobre la justicia y no sobre la venganza es un valor inapreciable para nosotros en Argentina y para proyectar un camino de más consenso y más democracia. Bueno, use de más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Este es el problema de ser moderador, que te convierte en un censor, pero en fin. No lo tomé así. No, esperemos que no, porque luego hablaremos. Bueno, Maki, muchas gracias por este nuevo espejo que nos coloca ante otra alteridad distinta a la española y que nos llama la atención, porque es cierto, el ESMA sabemos que es un museo de la memoria que ha sido resignificado negativamente en estos últimos años, pero sin embargo nosotros tenemos a la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol y no hay manera de hacerle entrar a la presidenta de la comunidad que ese lugar es un lugar de tortura, de muerte, y sin embargo el lugar de memoria no acaba de consolidarse. Por lo tanto, un nuevo espejo donde mirar esta especie de esperpento que es lo que somos los españoles en relación con nuestra memoria próxima. Y voy a dar paso ahora a Statis. Statis, ¿me escuchas? Está. Bueno, mientras. Yo pasaré este de ahí. Bueno, mientras tanto lo voy introduciendo para que lo conozcáis. Statis Paulopoulos es historiador y coordinador científico de los Archivos de Historia Social Contemporánea de Grecia, experto en tecnologías digitales aplicadas a la historia y al patrimonio cultural, director de proyectos de realidad virtual y aumentada para museos, ha liderado iniciativas que reconstruyen espacios históricos y eventos clave. Su trabajo busca hacer la historia más tangible e interactiva para el público contemporáneo. Es decir, estamos ante un griego que, además de griego, es historiador público. Bienvenido, Statis. Cuando quieras. Buenos días. Voy a hablar en inglés. Gracias a todo el mundo por estar aquí. Es un placer y un honor estar aquí con todos vosotros. Aprovecho el momento para agradecer una vez más a los organizadores por estos 3-4 días fantásticos
Cuando compañero Manus y Diana Vogli me hablaron de esta conferencia, pensé que podría encajar hablar de algunos proyectos de historia digital que impulsamos desde los archivos de historia social contemporánea. Así que hoy voy a presentaros dos proyectos de historia digital, pero ante todo me gustaría compartir las cuestiones fundamentales y los rasgos básicos de la creación de estos ejemplos de historia digital, compartiendo reflexiones compartidas con el profesor Adrian Schubert sobre historia digital, las iniciativas de historia digital y el papel de crear este tipo de espacios digitales para la historia, para la política y para la memoria. Así pues, voy a empezar con algunas preguntas. La primera pregunta: ¿por qué es crucial, decisivo, hablar de solidaridad y de democracia en la esfera pública digital? ¿Por qué es decisivo crear este tipo de proyectos de historia digital? En primer lugar, diría que es fundamental porque queremos conservar la memoria y los datos, los recursos archivísticos de la resistencia, de los combatientes de la resistencia, de la gente que se activó en torno a esta idea de la democracia y la libertad, ya sea en Grecia, en Portugal o en España. Así que los repositorios digitales y los proyectos digitales son una manera de conservar y de divulgar estos recursos en la esfera pública. En segundo lugar, como podéis ver, la historia digital, las iniciativas de historia digital son una manera de evitar y de proteger la esfera pública digital de los estereotipos, de los mitos y las ideas que están llenas de anacronismos y este tipo de motivos. Así que diría que la historia digital no es solo un proyecto científico, o estos proyectos de historia digital no son solo proyectos científicos, sino también políticos. En particular, cuando hablamos de la era de la inteligencia artificial, que se ha convertido en una parte central de nuestra vida cotidiana, podéis entender que si no participamos en este discurso público, como historiadores, como científicos, como investigadores, y también como bibliotecas, museos y archivos, no vamos a poder romper el canon, como decimos, romper el canon habitual de datos, ¿no? Que dice, si pones basura en un repositorio digital o en una aplicación digital, consigues que se distribuya la mierda. Queremos evitar esta idea de divulgación de estereotipos, mitos y sesgos que acaban tapando los hechos. Así que, bueno, podemos entender el papel decisivo de los proyectos digitales en este ámbito, en este contexto. Además, es un proyecto político, un proyecto educativo, porque no solo hablamos de nosotros mismos, sino también de las generaciones más jóvenes que no tienen el conocimiento y tal vez tampoco las herramientas
adecuadas para historizar las cosas, para entender las cosas dentro de su contexto histórico y para ser conscientes de estas dimensiones decisivas de la historia, como pueden ser las dictaduras, las torturas, la vulneración de derechos humanos y el daño a la democracia. Así pues, me gustaría avanzar y plantear una segunda pregunta, que es... Gracias. Mi segunda pregunta sería, ¿de qué manera podemos avanzar en este proyecto que es a la vez político y científico? ¿De qué manera pueden ser útiles las herramientas digitales para estos propósitos ya mencionados de evitar estereotipos, ofrecer a la esfera pública digital con datos precisos, con control científico, y evitar todas estas alucinaciones de la inteligencia artificial? Así que el papel de las metodologías de la historia digital y las humanidades digitales, la amplia bibliografía y el conocimiento que tenemos, es una manera de reflexionar sobre estas cuestiones. Así que desde la perspectiva de ASCIS, tenemos una tradición de apertura con respecto al conocimiento histórico y a las ideas históricas y la divulgación de estas ideas a la esfera pública. He citado aquí a nuestro fundador, tiene esta frase hablando de cómo un historiador griego muy importante, intelectual de izquierda, solía pensar en los recursos archivísticos. Como podéis ver, Philip decía que entre los derechos entre los derechos de los ciudadanos debería incluirse el derecho a conocer su propia historia. Si queremos incluir este concepto, cruzarlo con otro concepto clave de uno de los pioneros de la historia digital, el famosísimo historiador Roy Rosenzweig en Estados Unidos, con respecto al entorno digital y cómo deberíamos avanzar con los proyectos de historia digital, creo que es posible entender la combinación de dimensiones, la combinación de parámetros que los archivos de historia social contemporánea quieren tener en cuenta antes de avanzar en estos proyectos de historia digital. Rosenzweig decía, utilizamos los medios digitales y la tecnología informática para democratizar la historia, para incorporar voces múltiples, alcanzar a públicos heterogéneos y alentar la participación pública para presentar y conservar el pasado. Quiero que tengáis en cuenta esta idea de la democratización del conocimiento, la historia digital y las humanidades digitales. Además de producir nuevos productos culturales, tienen que tener en cuenta esta idea de la democratización del conocimiento. Así pues, después de estas reflexiones más conceptuales, me gustaría avanzar con dos ejemplos de ASCII y el trabajo de ASCII. Para empezar, el viaje de ASCII al espacio digital no fue algo evidente, no fue algo lineal, sino que llegó después de muchos esfuerzos, de mucha cooperación, porque, tal y como decía el profesor Ariane Schubert, estas iniciativas son obras colaborativas, trabajos colaborativos, proyectos que requieren muchísima cooperación, muchísima reflexión y muchas personas
que cooperen y colaboren de diferentes maneras en el diseño, ofreciendo datos, digitalizando, etcétera, etcétera. Así que, bueno, voy a saltarme estos hitos, los podéis ver en la presentación, serían los hitos de nuestro viaje, pero en la actualidad tenemos en ASCII tenemos un repositorio digital rediseñado que contiene más de 350.000 artículos digitales, ítems digitales, y aquí tengo que decir que el papel del compañero Vogli es muy importante a la hora de crear este repositorio digital y alimentarlo, volcando todos estos datos, haciéndolos accesibles a través de la página web de ASCII, de los archivos de Historia Social Contemporánea. Voy a pasar al primer proyecto digital que se llama Metapolitevsi 1974-1989 y me gustaría compartir la idea inicial detrás de este proyecto digital. Mi compañero Kostis Karpoulios era en ese momento el director de ASCII y también Magda Fitili era investigadora científica de este proyecto y pensamos mucho, le dimos muchas vueltas a la hora de poner en marcha las cosas, tomar decisiones y diseñar todo este proyecto. Pero todo el diseño, toda la idea del proyecto venía de una mezcla de, digamos, había un concepto político detrás y al mismo tiempo una acción científica. Nuestra idea principal era participar en el debate público durante la crisis financiera griega que empezó en 2008-2009. Y como podéis ver, había un nuevo vocabulario de patologías de la sociedad griega que surgen durante este tiempo de crisis financiera. Podéis ver algunas de estas características o de las, digamos, algunos de los conceptos de este nuevo vocabulario: corrupción, populismo, la generación del levantamiento de la Politécnica, igualada a algo, a una traición de la resistencia, o la cultura de la Metapolitevsi como una cultura de vagancia, de antiproductividad, de la antiproductividad del sector público, una pereza colectiva. Así que nuestro objetivo era contextualizar este vocabulario, negociarlo y plantear dudas, ponerlo entre interrogantes y ofrecer nuestro conocimiento histórico, nuestra reflexión histórica y también los recursos archivísticos para basar nuestros argumentos. Cuando estábamos diseñando este proyecto digital en torno a la Metapolitevsi, queríamos equilibrar el conocimiento académico y la capacidad de llegar a un público más amplio, que un público más amplio se sintiera interpelado, que, digamos, encontrar algo adecuado para sus necesidades, de una manera que pudieran concienciarse o incorporar todo este material histórico que estaba presentado en el proyecto digital en torno a la Metapolitevsi. Utilizamos líneas de diseño muy claras, herramientas amigables, organizamos todo el relato digital en torno a 7 entidades diferentes, 7 unidades digitales diferentes que querían cubrir
todas las características necesarias de esta era de la metapolitepsi de 1974 hasta 1989, ¿no? Que era un hito seleccionado por muchos motivos. Así pues, queríamos, ¿no? En este entorno digital queríamos ser amables, tener, digamos, que fuera atractivo, pero que no faltara documentación histórica. Vale, muy bien. Voy a intentar ir más rápido, avanzar. Si veis, ¿no? Con las capturas de pantalla, un entorno digital organizado y también algunas herramientas útiles para el público más general. Aquí podéis ver fotografías únicas del primer aniversario del levantamiento de la Politécnica en 1974, las manifestaciones y los procesos de conmemoración también. Aquí podéis ver algunas de las herramientas interactivas, como líneas de tiempo, mapas digitales de huelgas y protestas, que nos parecía que podían ser útiles para la interacción de este entorno digital con el público más general. Voy a pasar al segundo proyecto porque me estoy quedando sin tiempo ya. Este es el segundo proyecto digital que se llama Democracia y Libertad, Museo Digital de Solidaridad Europea con Grecia. Como podéis ver, la idea principal de estos proyectos digitales es crear un espacio histórico digital de reflexión, de comprensión, de un capítulo muy difícil de la historiografía y la historia griega, como es la dictadura en Grecia. Pero queríamos avanzar también con esta pregunta histórica de una manera más reflexiva, más transnacional, que permitiera pasar del etnocentrismo y otras visiones que consideraban la resistencia griega y el levantamiento contra la dictadura como un fenómeno únicamente griego. Por lo tanto, creamos este proyecto que subraya la dimensión transnacional de la resistencia, como las diferentes redes europeas de resistencia, protagonizadas por griegos fuera de Grecia, como la diáspora griega, los estudiantes griegos, los trabajadores griegos en el extranjero y otras categorías de personas interaccionando con los partidos políticos europeos, las organizaciones, los grupos. En el contexto de este proyecto digital, creamos un nuevo repositorio digital que contiene más de 100.000 objetos digitales, mapas digitales, líneas de tiempo y también una aplicación para smartphone, para teléfonos inteligentes, con un repositorio de historia oral, también de relatos de historia oral. Podéis ver algunos de los ejemplos de las aplicaciones que creamos. Esta es una línea del tiempo que contiene actividades de solidaridad en toda Europa, de eventos más pequeños a otros más importantes. Y ahora voy a pasar a la conclusión, ya que el moderador me está empezando a atacar y a acorralar. Algunas cuestiones para terminar, 2 minutos más solo.
En la historia digital hay mucha teoría, mucha bibliografía, muchas reflexiones en torno a lo que se llama cuál es la promesa del entorno digital, la promesa de las humanidades digitales, que es un tema en discusión. Hay nuevas perspectivas que se están añadiendo, siempre es fluido y tenemos que tener cuidado cuando utilizamos este tipo de términos. Aparentemente hay beneficios sólidos para utilizar las herramientas digitales. En el uso de herramientas digitales podéis ver algunos de ellos. Diría que la implicación de la comunidad es un beneficio muy claro. Las narrativas multimodales y multisensoriales, estaba hablando con Polimeris al respecto, que nos enseñó todo este material tan interesante, no textual, no lineal, sino fuentes alternativas para una comprensión histórica. En general, el propósito de cubrir la laguna y las limitaciones de diferentes genealogías y al mismo tiempo acercar la academia al público más general. Pero también diría que hay una cuestión de negociación y de reflexión en torno a la cultura occidental, la tradición occidental, que está muy centrada en el texto. Es muy lineal. Hay muchas connotaciones en los relatos lineales, la autoridad del lector, que en el entorno digital se pueden negociar y pueden producir nuevos formatos multimodales y no jerárquicos, o relatos no jerárquicos, pero para aprovechar todos estos beneficios tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener en cuenta muchas cosas. En primer lugar, tenemos que crear entornos digitales centrados en lo humano y no utilizar la tecnología como un fetiche del entorno digital. Tenemos que ser transparentes con lo que estamos intentando hacer y también tenemos que tener en cuenta la cuestión de la sostenibilidad de nuestros recursos digitales, la manera en la que estos recursos van a estar a disposición para las generaciones futuras y también para el público más general y las diferentes categorías de agentes. La última cuestión, cuando estamos hablando de las humanidades y la historia digital, de proyectos, en este sentido no hablamos solo de la esfera digital. Hablamos de espacios, que diferentes categorías de personas, que diferentes comunidades, donde diferentes categorías de personas y de comunidades pueden interaccionar, pueden compartir sus experiencias, espacios donde las cuestiones científicas, históricas, se transforman en herramientas útiles para una comprensión social más amplia y para divulgar los valores democráticos. Esto es todo. Por mi parte, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Thanks a lot for your words. Thank you very much. Volvemos aquí a toparnos con el espejo español, ¿no? Es decir, esto en vez de parecer el Teatro del Barrio, parece el callejón de los espejos, donde determinadas prácticas sobre el pasado nos ponen a los españoles ante un presente que no gestionamos bien. En este caso, me parece que es ilustrativa la idea de desmantelar un conocimiento tan asentado en España que no es capaz de abrirse a otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, discutir si la democracia española es una democracia consolidada
¿no? Sería un punto para abordar esta ponencia de Statis, ¿no? Y que la historia es política, indudablemente. Siempre lo fue y evitamos hablar de ellas, ¿no? Bueno, la siguiente invitada es Aida Rechena. Siento la tardanza, pero bueno, os daré el tiempo que me corresponde, que no es mucho, pero en fin, voy a presentarla y darle el agradecimiento profundo por estar aquí. Es historiadora, especialista en gestión cultural, con un enfoque en la preservación y difusión del patrimonio, ¿cierto? Directora, ni más ni menos, que uno de los museos más importantes de Portugal, que es el Museo Nacional de la Resistencia y la Libertad de Portugal. Ha trabajado en museos y archivos, promoviendo la inclusión de perspectivas diversas en la narrativa histórica, y actualmente dirige proyectos que vinculan la historia local, a ver si no me confundo, con herramientas digitales innovadoras. Pues cuando quieras, tienes la palabra. Buenos días. Que voy a hablar en inglés, perdonadme. Quiero agradecer a la organización por la invitación y saludo a todos mis compañeros aquí. Es un placer estar con todos vosotros. Estoy feliz de estar aquí presentando el Museo Nacional de la Resistencia y la Libertad, que está en Portugal, en una ciudad llamada Peniche. Es un proceso museológico y una aportación a la democracia y a un ejercicio democrático en sí mismo. Voy a hablar del contexto político que lleva a la creación del museo, de las demandas sociales para que se creara este museo y de qué llevamos haciendo en los últimos meses desde que el museo se abrió al público. Es un museo muy reciente, recién inaugurado. Este es el museo, un museo de memoria. Lo estáis viendo ahora mismo, de memoria de la resistencia al régimen fascista portugués. El museo recoge testimonios, experiencias vivas de los hombres y mujeres que lucharon por la libertad y la democracia durante la dictadura, que duró 48 años entre 1926 y 1974. También el museo conserva la arquitectura de la fortaleza y los edificios de la antigua cárcel política que veis en las imágenes. Está instalado en la fortaleza Peniche, que era una antigua cárcel política para hombres. Es un símbolo de represión y al mismo tiempo uno de los exponentes de la resistencia por la libertad. Pretende ser una fuente de conocimiento, de reflexión, de evaluación, de defensa y la promoción de valores universales como la libertad y la igualdad. Fue creado en 2017, inaugurado, abierto al público el año pasado, en abril, y esto se incluyó en las celebraciones del 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. En la imagen, la fortaleza Peniche ha tenido una serie de lugares, pero siempre ha sido un lugar de represión y de confinamiento. Hubo aquí migrantes españoles que participaron en el golpe fallido de enero y también estuvieron perseguidos brasileños, sudafricanos, prisioneros políticos de la guerra con Gran Bretaña y bueno, muchísimos prisioneros políticos de diferentes momentos de la historia. Aquí podéis ver el plano de la fortaleza, que es enorme, y dentro tenemos la cárcel política. En mayo de 1928, un primer golpe contra la Primera República. Empezó la Segunda República con el gobierno de Antonio Olivares Salazar. Le podéis ver en la fotografía de la izquierda. Aparece como ministro de Finanzas, está al lado de los militares. Era un profesor en la Universidad de Coimbra, se le consideraba el experto financiero, pronto invitado para a formar parte del primer gobierno de la dictadura militar. Su admiración por el fascismo italiano, por Mussolini, por Hitler y su amistad con Franco le llevó a proponer en 1933 una nueva constitución que dio auge al nuevo Estado en portugués, Estado Novo, que es el modo en que el régimen fascista portugués se llamaba a sí mismo. El Estado Novo tenía todos los componentes
exponentes de los regímenes fascistas europeos, un único partido político, una religión oficial, sindicatos controlados, una organización social corporativa, una asociación con los regímenes del régimen, con el industrialismo y los propietarios de tierra, censura, servicios de propaganda, falta de libertad de expresión, reunión y asociación, presos políticos, policía política, aquí ves su insignia, imperialismo y colonialismo y ningún respeto por los derechos humanos. Esta insignia todavía representa el terror y el horror para muchas personas portuguesas, porque nos la mostraban, te mostraban la insignia y te decían: somos la policía, tienes que venirte con nosotros. Con el inicio del Estado Novo y la creación de la policía política llamada la PDD, la política de defensa, esta fortaleza empezó a acoger a presos políticos y se le convirtió realmente en una cárcel política. Se les encarcelaba en las viejas barracas sin ninguna condición higiénica, pero tenían cierta convivencia entre ellos, compartían espacios y estaban juntos para actividades de limpieza y también para la comida. Pero en 1954 la conversión de la vieja cárcel se empezó a generar una nueva cárcel siguiendo el modelo norteamericano. A partir de entonces, hasta la Revolución de 1974, los prisioneros de Peniche estaban totalmente aislados durante 21 horas del día en estas celdas, que las podéis ver en la fotografía. Sí, las condiciones arquitectónicas se mejoraron, eso es verdad, pero la condición de los prisioneros empeoraron muchísimo. Había más dificultades para las visitas familiares, casi ninguna asistencia sanitaria, mala alimentación, maltratos por los guardias, mucha censura en la correspondencia, presencia permanente de la policía política. Y esto son fotografías de propaganda, por supuesto, las que estáis viendo. Se tomaron para usos propagandísticos, así que no se corresponden con la realidad de la vida de los presos. En 1974 acabó la dictadura con la revolución de los claveles, pero la fortaleza Peniche, ahora en manos del movimiento digamos militar, sigue funcionando con presos políticos. Así que de pronto los miembros de la policía política son encarcelados ahí hasta que se toman decisiones. Así que esta es una breve historia del lugar donde se ha creado el nuevo museo. Bueno, voy a hablar ahora del museo. He estado defendiendo que la creación de este museo en la fortaleza Peniche se basa en una demanda popular que surgió en abril de 1974, el día mismo de la revolución, entre la población que se reunió en la puerta de la fortaleza esperando la liberación de los presos políticos, como podéis ver en la fotografía, que se produjo el 27 de abril de 1974. Dice, lo que dice aquí es que la Peniche exige, que la fortaleza Peniche exige poder no solo visitarla, sino que se abra al público. Esto digamos que llevó a una inauguración parcial del museo, y esto generó el compromiso de convertir la fortaleza en un museo. Después de esta expresión de la voluntad popular por apropiarse esta fortaleza como lugar de memoria, hubo otros momentos para la creación de un museo sobre la resistencia al salazarismo y al fascismo. No hay imágenes, pero hubo una manifestación posterior exigiendo la creación del Museo del Fascismo para que nunca olvidáramos a quienes habían combatido el régimen, pero nunca se creó este museo. En 1982, el Consejo de la Ciudad asumió la ocupación y la gestión del museo y instalaron ahí el Museo Municipal con una exposición dedicada a la resistencia.
Más despacio, vale, sí. Que era una referencia para muchas generaciones de personas porque era una manera de, digamos, empezar este Museo de la Resistencia. La idea de un museo nacional se queda dormida hasta 2005. En este año, una serie de incidentes para el legado popular se produjeron en la sede de la policía política. En el corazón de Lisboa, el edificio fue vendido y se transformó en unos apartamentos de lujo, destruyendo la memoria de tortura y de interrogatorios que se habían desarrollado por parte de la policía política aquí. Este fue nuestro lugar de tortura, el lugar donde mucha gente también era asesinada. Ahora ya no existe. Ahora lo que hay son apartamentos de lujo ahí mismo. Creo que es un delito, pero no se pudo impedir. El edificio y la calle eran tan importantes en lo que se refiere a la memoria que para las personas portuguesas que vivieron la dictadura, como es mi caso, la mención de PD fue sustituida por el nombre de la calle. Entonces, decir que alguien había sido interrogado en la policía política, bastaba decir fue Antonio María Cardoso. Con decir el nombre de la calle ya no hacía falta decir que era la sede de la policía política, ¿no? Decías que había estado en Antonio María Cardoso. Mencionó este hecho, la destrucción de este edificio que veis en la fotografía, porque está en el origen de un gran movimiento social que dio lugar a la creación del Museo Nacional de la Resistencia y la Libertad, dado, ¿no?, el destino de este edificio con la destrucción de todas las memorias asociadas a él y el miedo a que se podía tomar una decisión parecida en relación con la fortaleza de Peniche. Hubo demandas, ¿no?, a partir de iniciativas espontáneas de antiguos presos políticos, sus amigos, su familia y varias personas que se simpatizaron con la causa. El miedo a la destrucción de la cárcel de Peniche fue confirmado con la inclusión por parte del gobierno en febrero de 2016 de la fortaleza de Peniche y la antigua cárcel en la lista de los programas de revitalización que incluían varios monumentos históricos que se iban a conceder a individuos y empresas privadas para instalar unidades hoteleras. Esto llevaría a la destrucción y el borrado de la memoria del lugar. Esto provocó el surgimiento de muchas acciones de presión social para conservar los lugares asociados con la represión y la resistencia al régimen fascista. Así que en noviembre de 2017 la fortaleza de Peniche fue eliminada de esta lista dada a la controversia que generó. Así que creo que estas oleadas exitosas de movimientos sociales a favor de la creación del museo, por la conservación de la memoria de la resistencia, nos dieron el apoyo para afirmar que el museo, nos dan el apoyo para afirmar que es uno de los únicos museos nacionales en Portugal nacido de demandas sociales y, por supuesto, es un ejercicio de ciudadanía y de libertad democrática, un ejercicio muy largo porque nos llevó 50 años llegar realmente a tener este museo. Me gustaría volver ahora a la cronología de la creación del museo. ¿5 minutos? ¿2 minutos? Vale, voy a ser muy rápida. Estos son los pasos que ya he mencionado, así que, bueno, creo que no voy a hablar de cada uno de ellos, pero bueno, son las demandas populares, la creación de diferentes asociaciones antifascistas defendiendo este museo, la demanda de la población de Peniche por la creación del museo, la creación del museo por parte del Consejo Municipal, la intención de destruir la cárcel y entregarla para la explotación privada, para la construcción de un hotel.
Y luego, lo que no he mencionado todavía, una situación política favorable que hizo posible la creación del museo con un gobierno de izquierdas, una coalición de partidos de izquierdas en el gobierno. Y luego creo que también es importante, la última línea que vemos aquí, es que la creación de un museo nacional en una ciudad tan pequeña como Peniche se encontró con la oposición de una parte de la comunidad de la ciudad, porque sentían que la fortaleza se les había quitado, ¿no? Y esto ha sido un problema que estamos intentando superar. Voy a terminar presentando algunas actividades de los últimos 18 meses de trabajo por parte de nuestro equipo de 14 personas. Somos un museo nacional con un equipo de 14 personas. Imaginaos, bueno, quiero invitaros a venir, así que os voy a mostraros la actividad. Esta es nuestra exposición. Ya no sé en qué diapositiva estoy. Vale, diapositiva 18. Ya hemos terminado la introducción de subtítulos en portugués y en inglés para llegar a más público, todavía no en castellano, lo siento. Quiero llamaros la atención sobre este proyecto. Guardianes de la Memoria de la Resistencia es un proyecto educativo, un proyecto nacional dirigido a niños y niñas en edad escolar para que en sus territorios puedan encontrar lugares asociados con la dictadura y con la resistencia, y a partir de su colección presentar un objeto que puedan poner en el museo. Esto es un proyecto muy reciente, pero tenemos muchas expectativas. Hemos recibido un premio europeo de la Comisión Europea por el diseño arquitectónico del museo, así que estamos muy orgullosas de este premio. Nos dieron una mención de honor también los Iberus Museum por el proyecto educativo, así que sí, lo desarrollamos durante el COVID. Hemos hecho diferentes exposiciones temporales. Esta es una de las que más me gusta. Se llama El secreto, de Antonio Díaz Lourenço, que era un líder de la resistencia del Partido Comunista Portugués. Huyó, logró fugarse de la cárcel tirándose al mar. Así que fue como una aventura. Y bueno, fue una exposición muy importante. Creamos la red de colaboración que se llama Resiste. Reúne a diferentes museos, archivos, asociaciones, fundaciones portuguesas que trabajaron con la resistencia contra el fascismo, así que estamos empezando a trabajar todos juntos en este proyecto. Y en 2025 ayudamos a la creación de la Asociación de Amigos del Museo. Esta es la sesión de inauguración con 300 y pico integrantes, el primer día de la creación de esta Asociación de Amigos del Museo. Algunas fotografías por si queréis, para que tengáis ganas de visitar el museo. Este es el memorial de presos políticos. Están los nombres de los 2.200 hombres que estuvieron encarcelados ahí. Esto es uno de ellos. Está señalando el nombre, ¿no? Señala el nombre, le cuentan a sus hijos y a sus nietos lo que les pasó allí. Es fantástico, gente fantástica. Comparten sus memorias con nosotros. Hemos entrevistado a algunos de ellos. Este es el profesor Antoine Workshop del mes pasado. Les estamos perdiendo. Esto es un museo intergeneracional, creo. Un niño ahí mirando la exposición y un par de personas mayores. Esta es la ceremonia popular de la inauguración del museo y esta es la última fotografía. El museo se inauguró el 27 de abril de 2024,
no el 25, el Día de la Revolución, sino el 27, el Día de la Liberación de los presos políticos. El 27 de abril es nuestro día. Tuvimos una ceremonia oficial con el presidente de la República, el ministro de Cultura, otros ministros, otros representantes oficiales, pero esta fue la ceremonia popular. 4.000 personas ahí. Antiguos presos políticos, familias, hijos, nietos, nietas, amigas. Así que esto es lo que nos gusta de este museo. Dice, abril es más futuro, que es lo que está escrito en la pancarta. Y por eso estoy en este museo. Venid a vernos. Bueno, vamos comprimidos de tiempo. ¿Os imagináis algo así parecido con la cárcel de Carabanchel en Madrid? Pues seguramente no, porque no existe. No existe, sí, no existe, ha sido destruida. Ha sido destruida. Pero que el peligro ha estado ahí también, que podría ser un hotel. Ya, pero podría haber sido un hotel. La cuestión es que ya no cabe resignificar lo que no está. Entonces, bueno, la cuestión es gracias por ponernos de nuevo el espejo delante de lo que hace España con su atado y bien atado, porque algo dejó atado el franquismo. Y esto lo vemos en la memoria colectiva española, ¿no? Bueno, por último, voy a dejar a mi colega y compañero de universidad, Héctor Grat, que es profesor de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid, con una amplia trayectoria en el estudio de la memoria colectiva, los procesos de construcción histórica y la transformación urbana, y ha publicado extensamente sobre la relación entre historia, identidad y tecnología, destacando su papel en la democratización del conocimiento. Como me han colocado aquí como castrador oficial, pues castraré los tiempos ya al pobre que queda el último. Yo no sé qué vamos a hacer con el debate. Pues no habrá debate. Publicaremos las direcciones de los intervinientes con su consentimiento. Para quien quiera de alguna manera contactar con ellos, pues indudablemente estáis invitadísimos. Y Héctor, pues cuando quieras. Bueno, gracias por, otra vez gracias a Rosa Luxemburgo el haber apoyado la organización de este Congreso Internacional y también, por supuesto, al Teatro del Barrio por recibirnos otra vez aquí en este lugar tan agradable. La verdad que la presentación mía es, a medida que iba escuchando las anteriores, me iba sorprendiendo del hermoso diálogo que se iba montando entre diferentes enfoques en realidad para abordar una misma cuestión, que es de qué manera, bueno, yo en el título utilizo la etiqueta que se suele usar en esta metodología, pero hablaría más de cómo utilizar la ciencia popular para construir una memoria democrática. Cuando creo que si hay algo en común entre todas las ponencias que fuimos presentando es la idea de que la memoria democrática es algo que se construye constantemente y que desde nuestra visión por lo menos se construye. Eso significa que no está fija, no está reificada, se va construyendo de forma dinámica y de forma constante, por un lado, y segundo, algo que también nos une es la visión de que esa memoria, nos une también con las ponencias de ayer, o con muchas de las ponencias de ayer, de que la memoria es algo que se construye desde abajo y por eso es una memoria popular. Entonces, tengo que decir aquí como se ha dicho, que soy antropólogo, no soy ni historiador ni museólogo, y entonces aquí va a haber un pequeño cambio en el lenguaje, ¿no? Y entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es en realidad coproducir testimonios de las acciones de represión y de lucha-resistencia en la guerra civil y en la posterior dictadura, haciéndoles visibles, permitiendo compartir situaciones que la gente ha sufrido, que ha pasado, situaciones, experiencias
que puede haber pasado tanto la persona por sí misma o en su entorno, ya sea en su entorno familiar, en su comunidad, en el movimiento social o político en el que estuviera implicado o implicada, ya sea personalmente o alguna persona cercana, porque uno de los problemas que tenemos es justamente que a medida que va pasando el tiempo cada vez quedan menos testimonios, cada vez es más difícil recoger testimonios vividos, reales, actualmente. Ahora, a diferencia de algo que diferencia el enfoque de esta metodología o de esta aproximación que planteamos, es que mientras las anteriores recogen testimonios que son reconocidos, ya sea institucionalmente, ya sea por el movimiento social en el que pertenecen, lo que nosotros vamos a centrarnos es justamente en los huecos vacíos, en los agujeros que quedan de las resistencias, de las represiones cotidianas, en las experiencias cotidianas de la gente, de las clases populares, sobre todo, de las mujeres, de los mayores, las personas mayores. Y segundo, otro tipo de experiencias que a veces es con los métodos tradicionales difíciles de recoger, que son aquellas situaciones y experiencias que las instituciones del Estado se empeñan en visibilizar, en que desaparezcan. Tengo que decir que mi interés en esto empezó por algo que voy a presentar más tarde, de una aplicación similar a la que vamos a desarrollar ahora, y es cuando me dijeron, bueno, y esto sirve para poder descubrir o hacer visibles lugares de fusilamiento, fosas comunes, lugares de ejecuciones extrajudiciales, y claro, en un lugar donde las listas de desaparecidos se van acortando a lo largo que pasa el tiempo, no porque se sepa, no porque se hayan recuperado cuerpos o se hayan aparecido, sino porque el Estado los declara resueltos y simplemente los quita de la lista, como es en México. Entonces, claro, estos dos tipos de testimonios son generalmente muy difíciles de recoger con los métodos historiográficos o museográficos habituales. Y justamente lo último, claro, si hay algo en común también en los anteriores es que necesitan mucho trabajo experto, mucho trabajo técnico para recogerlas, generalmente con un coste bastante amplio. En esto entramos a dialogar con lo que planteaba a Adrián, ¿no?, al comienzo. Y entonces, claro, estamos interesados en una metodología que sea capaz de recoger, de prestar atención a las diferentes voces y a las diferentes visiones de diferentes sectores de las clases populares o de la sociedad en general. Y lo que hacemos es aprovechar, esto nos plantea, claro, la necesidad de estrategias metodológicas un poco diferentes a las habituales, a las tradicionales, pero también tenemos algo que nos ayuda, y en las nuevas metodologías permiten que nuestros teléfonos inteligentes, que en la última década se han difundido no solamente en el mundo desarrollado, no solamente en el norte, sino que también son hegemónicos en el sur, poder utilizarlas para que cada uno, cada una, se pueda convertir realmente en un productor de información, productor de testimonios que se puedan compartir y así a la vez hacer visibles los testimonios y a la vez tejer redes entre quienes las producen. Entonces, esta metodología nos permite una democratización radical en la producción de conocimiento. Porque transfiere o disminuye radicalmente el protagonismo de los expertos, las expertas y los técnicos, y les da el protagonismo a las personas y a los movimientos sociales. Sobre esto voy a volver un pelín después. Bueno, técnicamente a esto se lo conoce como ciencia ciudadana, aunque nosotros podríamos llamarla ciencia popular, y alguno pensará que
o recordará lo que eran las encuestas obreras en otras épocas. Entonces, ¿qué hace la ciencia ciudadana? Permite involucrar a los movimientos sociales en la producción de conocimiento, a la comunidad, y también permite redefinir la forma en que se definen los problemas, ¿no? Abrir la forma en que se en que se abordan los problemas, porque muchas veces, claro, antes, no me acuerdo quién de los dos, sí, eres tú, que puso sobre la mesa el tema de que muchas veces las categorías venían de historiadores de izquierda, y esto nos permite escuchar categorías o temas que pueden que a los expertos no les resulten interesantes, pero a los participantes o los implicados en esas experiencias sí les resulta interesante, y coproducir incluso categorías conceptuales. Bueno, por ejemplo, las mismas categorías que nos parecen tan claras a veces de resistencia o de agencia, cuando las empezamos a escuchar a partir de los propios protagonistas de las situaciones, muchas veces nos permiten ver diferentes puntos de vista y diferentes formas de entender los procesos. La idea es entonces esto es un proyecto que está en desarrollo y es desarrollar una app que la hemos llamado Memoland por ahora, que es una plataforma que permite, que aplica esta estrategia de ciencia ciudadana para justamente localizar y relacionar contenidos multimodales, que pueden ser textos, que pueden ser fotos, que pueden ser vídeos, audios sobre la represión y las resistencias en la guerra civil y la dictadura. Bueno, algo importante, claro, esto está pensado, el cambio social o las luchas contra la dictadura no se hizo solamente en las ciudades, sino que se hizo también en los pueblos, se hizo en realidad en cada rincón y rincón del Estado, y eso también nos da a veces complicaciones técnicas. Se pueden desarrollar hoy en día apps que no dependen de la conexión a Internet para poder recoger información y transmitirla después. Cuando pasan al lado de una antena lo transmiten, y entonces la nuestra va a funcionar así. Y también hay también problemas de confidencialidad y propiedad, no depender de Google Maps, y estos son temas que también se resuelven. Este es un desarrollo, Memoland es en realidad desarrollo de algo que voy a mostrarlo muy rápido, de una aplicación que ya está funcionando y que fue desarrollada para estudiar las transformaciones urbanas, en realidad las luchas por el territorio y cómo el extractivismo urbano convierte el territorio en una fuente de capital. Y claro, entonces lo que tenéis aquí es el resultado de los testimonios recogidos en un seminario, en un grupo de trabajo en el Museo Reina Sofía, sobre cómo el museo afecta al entorno del museo, pensando en los procesos de gentrificación y turistificación que muchos pensamos, ¿no? Y entonces el grupo ese del seminario recogió ahí como 80 testimonios de cosas que vieron que les llamaran la atención de cómo afecta el museo, y entonces, claro, alguien dirá, pues estos son datos brutos y de aquí no aprendemos nada, pero claro, lo que hacemos justamente, la idea de usar este tipo de metodología es hacer también un aprendizaje participativo, una coproducción de conocimiento, y entonces lo que hacemos es grupos de discusión donde se analiza qué es lo que el grupo recogió, y entonces para los que están algo en temas de urbanismo dirán, bueno, aquí las primeras cosas que vemos son muy conocidas y no nos descubren nada nuevo. Hay procesos de gentrificación y turistificación, el efecto, el museo como agente gentrificador, aunque su voluntad fuera en ese momento otra, el branding de la ciudad como objetivo turístico, Lavapiés como una zona comercial, un producto más a vender, una señalética orientada al museo, y luego gentrificación y varificación y bares, que ya lo conocemos, pero también la tensión entre el uso turístico y el uso por familias y los niños en la misma plaza del museo, sin ir más lejos, que en el urbanismo habitual se le presta poca atención, y huellas de reivindicaciones y resistencias sociales y políticas en todo el entorno del museo. Vale, esto nos llevó de esa idea
De pronto cuando íbamos difundiendo, cuando íbamos haciendo aplicaciones de eso, las mismas participantes en los talleres nos iban diciendo, pero esto se puede usar para, pues, eso, para fosas comunes, lugares donde se asesinó a la gente en un asesinato extrajudicial. Y nosotros decíamos sí. Y de hecho, entonces surgieron ahí defensa de la cultura del territorio de un pueblo original, del territorio y la cultura, por supuesto, el mapear la cadena de valor y también la cadena social que mantiene un mercado popular alternativo, y también, por supuesto, lo que nos une aquí, la memoria democrática, cómo construir la memoria democrática tomando en cuenta esto de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes. Sí, estoy terminando. Y bueno, esto, como no lo dije, pero la idea esa de cuando presentábamos la APA anterior, no fue aquí, fue en Chiapas, donde levanta la mano una compa zapatista y dice, ¿y esto? Y nosotros decimos, ¿y esto se aplica no solo en México, también en España, en Colombia, en Argentina, en muchos otros lugares donde sigue estando vigente la violencia institucional desatada? Conclusiones. Bueno, entonces aquí tenemos un mecanismo, una aplicación que nos permite recoger testimonios de una forma que las metodologías tradicionales no lo permiten, algo que es, una vez desarrollado, relativamente, aquí entro en diálogo contigo, efectivamente los costes de esto son infinitamente menores que cualquier museo tradicional o cualquier recolección de testimonios o de una base documental tradicional, entre otras cosas porque gran parte del trabajo que antes llevaba mucho, por ejemplo, para un mapeo alternativo tradicional, se necesita invertir muchísimo esfuerzo en técnicos que recojan, que seleccionen materiales, y aquí esto está automatizado y la selección se puede hacer a posterior o la sistematización se puede hacer a posteriori. Esto da también autonomía, que no depende, una vez que está hecho ya no se depende de los técnicos, y algo que es importante es no solamente la sostenibilidad económica, sino que uno de los problemas cruciales para todas las instituciones de memoria es la sostenibilidad social. ¿De qué manera se va a mantener? Cuando son instituciones dependemos del Estado, cuando es de un movimiento social, pues claro, esto es como redundante. Esto solo puede funcionar si hay un movimiento social dispuesto a asumirlo o interesado en mantenerlo. Entonces, esto se invierte los términos de la cuestión. Solamente tiene sentido eso. Primero, para recoger información que no se puede recoger a través de los métodos tradicionales. Segundo, cuando hay un movimiento social o una base social que lo pueda sostener. De otra forma, no va a funcionar. Y con eso creo que podemos... sí, que son las limitaciones y los retos. Depende del interés y de la capacidad del movimiento social existente y también tiene por el otro lado la simplicidad de uso una vez que está desarrollado y el desarrollo no, muchísimo más barato que incluso que el museo virtual. Entonces, en ese sentido, tal. Bueno, creo que con esto lo podemos terminar, aunque quedan aquí cuestiones que son más de metodología. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, antes de que os marchéis, esperaros ahí un momento que tenemos que ceder la palabra breve a dos interventores activistas de esta asociación, o como queráis llamarla, Rosa Luxemburgo, pero antes simplemente una breve reflexión para concluir, porque creo que os lo debemos. Primero, porque esto es una historia de un fracaso, el fracaso de este moderador que ha sido incapaz de poner un orden a las voces díscolas de todos los intervinientes. Y esto finalmente ha acabado, como acaban todos los fracasos, en la ausencia de un debate. Es decir, no hemos estado a la altura de ceder la palabra a los ciudadanos que para esto se hacen este tipo de actividades, ¿no? Y luego, por una conclusión, para mí, daros las gracias a los 5 intervinientes porque nos habéis puesto delante un espejo que nos refleja una gran debilidad de ese atado y bien atado
que lleva por nombre este Congreso Internacional, ¿no? Sobre todo porque a veces nos dejamos atar por las palabras de la democracia, que son muy peligrosas. Es decir, ¿de qué democracia demonios estamos hablando? ¿De la democracia corporativa, la democracia liberal, la democracia de clase? Cuando hablamos de democracia se nos llena profundamente la boca y, sin embargo, no somos capaces de distanciarnos de las palabras que empleamos, porque el lenguaje democrático es muy atractivo, pero a la vez es muy persuasivo. Y a mí me da la impresión de que siempre estamos con esta lógica de incluso que afecta al pasado, porque yo me estoy acordando ahora mismo de una singularidad muy española, que es identificar a todo antifascista de la guerra civil como un demócrata. Y eso es una aberración, porque me gustaría saber si un anarquista o un comunista de los años 30 se identificarían con la democracia liberal. Por lo tanto, yo simplemente sugeriría, como conclusión de todo lo que hemos hablado aquí, que cuidado con las palabras, que son tramposas, nos atrapan y al final nos convierten en lo que no queremos ser. En todo caso, os doy evidentemente las gracias. Por supuesto, os pido disculpas por no haber aportado ese debate que creo que siempre debe ser necesario en estas sesiones, pero en fin, las cosas son como son y salen como salen. Y gracias a vosotros por habernos escuchado, porque estando ahí nos dais más fuerzas para seguir adelante. Muchas gracias y le voy a pasar en último extremo la palabra a Amelia y a Boris. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros queremos, por parte de la Fundación Rosa Luxemburg, a nombre de los equipos que tenemos en Atina, que represento ya, y Amelia, por parte del equipo aquí en Madrid, agradecerles a todos y todas que han aportado al éxito de nuestras jornadas internacionales, que lo hemos tenido aquí en Madrid en los últimos 3 días. Es casi imposible tener conclusiones porque teníamos discusiones tan interesantes, tan diversos, de puntos de vista muy diferentes, que no es posible sacar conclusiones simplificados. Pero nosotros teníamos la intención de abrir un diálogo y pienso que hemos logrado llevar a cabo este diálogo internacional sobre los temas que son importantes para nosotros desde puntos de vista de 3 países europeos, Grecia, España y Portugal, pero también con los primeros que hemos tenido desde América Latina. Eso fue sumamente exitoso y quiero agradecerle a todos y todas que han contribuido a este éxito. Gracias. También quiero agradecer a los traductores y todas las personas que han compartido, que han trabajado de manera invisible para esa conferencia. Eso es muy importante y lo agradecemos mucho. Quiero decir solamente 2 cosas de nuestra perspectiva desde la oficina en Grecia. Yo pienso que fue muy importante abrir las discusiones también en la perspectiva de la situación actual política que tenemos. No estamos hablando solamente sobre la historia, estamos hablando sobre la política de hoy. Así que el trabajo para rescatar la memoria histórica sobre las dictaduras, los crímenes del pasado, son sumamente importantes para las luchas que tenemos hoy en contra de la extrema derecha y por la democracia. Eso es muy importante y también pienso que es muy importante abrir el tema de la solidaridad. Eso quizás es un tema que no hemos logrado hablar suficiente. Tengo la impresión
que hay todavía mucho de hablar del tema de solidaridad entre estos tres países, pero también a nivel europeo e internacional, la solidaridad en las luchas antifascistas y en contra de las dictaduras y sistemas autoritarios. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sumarme a los agradecimientos también al Teatro del Barrio, porque siempre nos abren las puertas y nos hacen sentir como en casa. También, de nuevo, gracias a Luisa Martín Rojo, particularmente, también al Centro Mirco, a la Universidad Autónoma de Madrid, a esos estudiantes y a ese todo profesorado que están en huelga en la Comunidad de Madrid y a las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Gracias por esa huelga y por esa pelea. Gracias también especialmente a Miguel Urbán por liarnos siempre en esta cosa que se llamaba Atado y Bien Atado. Bueno, pues quería agradecer. Creo que se han abierto muchos debates. Ha habido creo que han sido 3 jornadas exitosas en las que hemos debatido, en las que hemos aprendido, en las que yo creo que hay espacio para continuar. Yo creo que nos hemos quedado con muchas ganas de debate. Hemos tenido algún pequeño fracaso, pero a mí una vez me dijeron, bueno, nosotros si estamos aquí en la Resistencia es porque se puede fracasar mejor. Entonces, bueno, yo creo que continuaremos con los debates. Y sobre todo yo creo que, como decía Boris, ¿no?, que son lecciones y aprendizajes para el presente y para el futuro. Y que se ha hablado mucho de los silencios y se ha hablado mucho de los olvidos. Y yo siempre digo que lo contrario del olvido no solamente es la memoria, sino que sobre todo es la verdad. Y yo creo que aquí nos hemos juntado gente que estamos apasionadas por la verdad, yo como periodista, pero yo creo que también aquí como historiadores, ¿no?, en esa búsqueda de la verdad. Seguiremos desde la Fundación... Bueno, las notas me caen. Desde la Fundación Rosa Luxemburgo, mano tendida siempre para esa cooperación con entidades, con la academia, con movimientos sociales sobre todo, con movimientos memorialistas. Continuidad también para seguir abordando perspectiva decolonial, ¿no?, que mencionaba Suso, para hablar de solidaridad, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que también hablando de solidaridad y hablando de estos tiempos de auge de extrema derecha, creo que si hay una lucha internacionalista y hay una lucha que es, digamos, en la que debemos estar para frenar a esa extrema derecha, esa es la lucha contra el genocidio y en apoyo al pueblo palestino, y por eso yo creo que también es importante recordar la manifestación del sábado, el 29 de noviembre. Acabo, y suelo acabar con esto, también mencionando recordando a una compañera, Raya Ziaez, que es una activista queer feminista de nuestra Fundación Rosa Luxemburg en la oficina de Ramallah, en Cisjordania, y ella siempre decía, nosotras necesitamos la posibilidad de seguir imaginando una Palestina libre, porque nosotras no tenemos el privilegio de perder la esperanza. Necesitamos seguir organizando la rabia, necesitamos seguir construyendo narrativas de la esperanza, y de nuevo también tributo, mujeres luchadoras, estoy viendo ahí a Rosa, gracias porque fueron, somos, porque somos, serán. Muchas gracias. Y bienvenidos y bienvenidas de nuevo, porque vamos a abrir muchísimas más actividades de este calibre. Gracias.